Entremos a ver la estructura de datos tipo conjunto, set. Hemos visto en conceptos anteriores las estructuras de datos que vienen por defecto en Python y hacen a la esencia de este lenguaje, que son las listas, las tuplas y los diccionarios. La cuarta estructura de datos que presentaremos se llama conjunto, en inglés set. Esta estructura de datos permite almacenar una colección de elementos que no se pueden repetir y no se encuentran ordenados. Veamos distintas formas de hacer la creación de un conjunto. Vamos a ver la creación por asignación. Vamos a hacer un pequeño programa, le llamaremos prueba conjuntos.python y vamos a ver, para crear un conjunto por asignación debemos indicar sus elementos encerrados entre llaves y separados por coma. Acá tenemos, vamos a copiar y tenemos el conjunto 1 con los elementos 1, 5, 10, 20. Si lo imprimimos, ahí tenemos el resultado, la impresión entre llaves, los elementos separados por coma. Los elementos de un conjunto pueden ser de distinto tipo. Acá estamos viendo que hemos creado un conjunto llamado conjunto 2 con 4 elementos. Un string Juan, un entero 20, un float 6.4 y un tipo de dato boolean que es el true. Ahí tenemos la impresión. Podemos definir elementos de un conjunto de tipo tupla, pero no de tipo lista, diccionario o conjunto. O sea, los únicos elementos que podemos guardar en un conjunto que sean otra estructura de datos son las tuplas. Como vemos, el conjunto 3, entre llaves separamos por coma y son dos tuplas. Cada tupla tiene un string y un entero. Podemos imprimirla. ¿Sí? No podemos definir elementos de tipo, por ejemplo, lista. Acá entre corchetes estoy tratando de disponer una lista y vemos que nos genera un error porque no permite ese tipo de datos almacenar en un conjunto, solamente tuplas. Para agregar y eliminar elementos de un conjunto vamos a ver que disponemos el método adds para agregar elementos. Luego, si ese elemento ya existe, no se agrega. Podemos ver este ejemplo. Tenemos el conjunto lenguajes con 4 elementos. Si lo imprimimos, como estamos viendo, va a imprimir esos 4 elementos. Llamamos al método add, añadimos el string Ruby, que no se encuentra en el conjunto. Si imprimimos, va a haber 5 elementos del conjunto. Si llamamos al método add y le pasamos un string que ya lo contiene, no da error, pero no se añade nuevamente en el conjunto la cadena PHP, ese elemento. Veamos, para eliminar elementos de un conjunto disponemos del método remove. ¿Sí? Acá dispongamos este pequeño ejemplo. Para eliminar elementos de un conjunto, como vemos, llamo el método remove. Si lo ejecutamos, vamos a ver de que nuestro elemento se elimina, pero si pasamos, por ejemplo, Kotlin, otro lenguaje que no está en el conjunto, nos va a generar un error, una excepción de tipo K-error. Si queremos capturar ese tipo de excepción, podemos disponer un try, como ya conocemos, 2 puntos, llamar al método remove, eventualmente si genera excepciones, except y de tipo K-error. Si sucede esto, podemos imprimir un mensaje que diga no existe el elemento Kotlin en el conjunto. Bueno, acá veríamos que se dispara la excepción y nos dice el elemento Kotlin no está en el conjunto. Si yo quiero remover el lenguaje C, que sí está en el conjunto, no se va a disparar la excepción y tenemos el conjunto inicial, y cuando imprimo nuevamente, por supuesto que no se eliminó el elemento con la cadena C, no se disparó la excepción porque lo encontró en el conjunto, y luego se imprimió nuevamente el conjunto con, ahora que tiene ya 3 elementos. Si queremos eliminar un elemento conjunto y que no genere error, o sea, para que no tenga que capturar con el try except ese tipo de excepciones, podemos llamar al método discard. El método discard va a
eliminar el elemento del conjunto si existe. Como vemos acá, si yo llamo a discard y le paso C, por supuesto que se va a eliminar. Ahí el conjunto queda con 3 elementos menos el lenguaje C. Y si pasamos un lenguaje, o sea, una string que no lo contiene el conjunto, no lo va a eliminar, pero tampoco va a generar excepción. O sea, el discard, si lo encuentra ese elemento del conjunto, lo elimina. Y si no lo encuentra, no lo elimina, pero no genera error. Otra cosa importante es el operador de pertenencia, el operador in. Si queremos verificar si un conjunto contiene un determinado valor, podemos utilizar el operador in. ¿Sí? Acá podemos verlo con un pequeño ejemplo. Y vemos, definimos el conjunto lenguajes con 4 elementos. Y preguntamos si PHP, este string, está contenido en el conjunto lenguajes. Acá va a devolver true porque está contenido. El lenguaje PHP se encuentra en el conjunto. Debería mostrar dicho mensaje. El lenguaje PHP se encuentra en el conjunto. Si lo eliminamos, no lo tenemos en la lista, en el conjunto. El lenguaje PHP no se encuentra en el conjunto, ya que no está dentro de esos 3 elementos del conjunto. Algunas acotaciones a tener en cuenta con conjuntos. Para conocer la cantidad de elementos de un conjunto disponemos de la función len, igual que con los strings, con las tuplas, con las listas, con los diccionarios. El len devuelve la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Veamos este simple ejemplo y tenemos que acá debería mostrar, como vemos, a ver, vamos a indentar correctamente. Y vemos que tiene 4 elementos este conjunto. El conjunto lenguajes, cuando llamo a la función len, le paso como parámetro lenguajes, me va a imprimir un 4. Para crear un conjunto vacío debemos llamar a la función set. ¿Sí? Acá vemos cómo creamos un conjunto vacío. No podemos utilizar las llaves porque las llaves se utilizan para los diccionarios en el lenguaje C. Vamos a intentarlo bueno, acá si lo ejecutamos, inicialmente se crea un conjunto vacío llamando a la función set. Mediante el método adds voy añadiendo elementos al conjunto. Podemos imprimirlo también al conjunto lenguajes. Nos debería mostrar los 4 lenguajes que hemos insertado. ¿Sí? Ahí están la impresión del conjunto y la cantidad de elementos del conjunto. Es importante, como decía, recordar que en Python las llaves abiertas y cerradas se crea un diccionario y no un conjunto. Esto es para recordar lo visto en conceptos anteriores. Cuando vimos la estructura de datos tipo diccionario, vimos de que con esas llaves de apertura y cerrado estamos creando un conjunto vacío. Estamos creando un diccionario vacío y los elementos del diccionario los vamos guardando para toda clave a un determinado valor y las claves tienen que ser todas distintas. ¿Sí? Ahí estamos haciendo la impresión del diccionario. Clave manzana, el valor 39, la clave pera, el valor tanto, la clave lechuga, el valor 17. Un uso común de los conjuntos es eliminar los valores repetidos de listas y tuplas. ¿Sí? Yo puedo tener, como vemos acá, la lista de edades y luego creo un conjunto. Voy a tener los elementos de la lista, pero eliminándose los elementos repetidos. Vamos a dejar todos en la columna 0 y tenemos la lista de edades, por eso los corchetes. Si imprimo nuestra lista y luego en conjunto yo llamo a la función set, le paso como parámetro una lista y lo que me devuelve la función set es un conjunto de todos los elementos de la lista, pero no repitiendo si hay elementos
iguales, como ocurre acá. El 21 está en 2 elementos de la lista, lo mismo el 23. Nuestro conjunto va a tener solamente los elementos 25, 21 y 23. Una sola vez cada uno, porque la característica de los conjuntos es que no puede haber elementos repetidos. Y otra posibilidad de los conjuntos es que podemos iterar por sus elementos utilizando la estructura repetitiva for. Acá defino un conjunto llamado días con 3 elementos, lunes, martes y miércoles. Mediante un for vamos a iterar nuestro conjunto días y vamos a ir guardando en cada vuelta del for un elemento de nuestro conjunto. Ahí tenemos la impresión, miércoles, lunes, martes. Tengamos en cuenta de que no es ordenado, por eso la impresión acá fue miércoles, lunes y martes. No es que tienen este orden los elementos del conjunto. Acá vemos que imprime miércoles, lunes y finalmente martes, pero eso puede variar en cada ejecución inclusive. Bueno, esto es la presentación de esta nueva, ya vamos a ver, continuar profundizando un poco sobre esta nueva estructura de datos llamada conjuntos en el lenguaje Python. Gracias.